empieza otra vez a reparte la mano. Alguien que pueda leerlo y la hermana mía. Antes de comenzar a leer las escrituras, ¿verdad? Vamos a orar. Tengo aquí, seguía a en el hospital de una mano. Se presentó una mujer conocida por mi llamada Celia Berenguer. Y ella pidió oración por oraríamos por ella. Ya tiene a su mamá que llegó ahí con un dolor intenso y de ahí tuvieron que darle gracias. Me parece que perdió, no estamos funcionando su pulmón. Y vamos a interceder por ella y por su madre. Además que acordamos que interceder por Merari, por Ida, que está en la casa, la hermana Bolón, y por Lucy, que lo está cuidando, por la hermana Raquel, que está aquí en su casa, familiar, vecino, por los diferentes hermanos que están en sus casas, por aquellos que están enfermos. ¿Y por qué? Por Isaías, que fue operado hoy. Podrán utilizar la hermana por Isaías. Fue operado hoy porque su papá está enfermo. Una operación por la área de respiratoria, porque no tenía problemas con la respiración entonces. Creo que tiene que estar en vigilancia, no le toquen sus papás. Así que oremos por estos hermanos. Y damos que Dios ponga su familia, porque Él sabe hacer. Hablamos de que cantamos con Dios de verdad. Cantamos con Dios que hace de la tumba también los caminos. Hablamos acerca de este gran Dios. Alabamos su nombre. Ahora vamos a creer que es capaz de hacer mucho más abundante de lo que pedimos. También te paso por la operación pronta también de resuelva para que Dios ponga su mano en nosotros. Padre, en esta hora, te damos gracias porque tú nos permites reunirnos en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, tu entendimiento no hay que alcance, tu poder es infinito, no hay nada que se te ponga, ni nada que sea difícil para ti. Nada, Padre Celestial, que pueda decir, Señor, que sea para ti y que tú no puedas lograr. Por eso nos reunimos a ti y te buscamos a ti, porque tú tienes no tan solo palabras de vida eterna, también tienes el poder para llevar a cabo lo que te has propuesto en todo tiempo y todo. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti. Queremos presentar, amado Señor, la vida de esta mujer llamada cerca de mi para que tú, Padre Celestial, ahí donde ella se encuentra, la visite. Padre, tú restaures sus riñones y también salve su alma. Salva su alma y la vida de su hija. Si te conocen, Señor, fortalece su vida y sana su vida. Si no te conocen, te rogamos por la sanidad de esta chica, pero también por la salvación del alma de estas chicas. Presentamos también la vida de Gerardo, para que tu mano le visite a quien se encuentra, que tu mano esté con él, en su cuerpo, con sus huesos, con sus nervios, con sus músculos, con su cerebro, todo está delante de ti. Por eso el Dios para que todas las cosas son posibles, por lo tanto, la amamos, tu palabra dice, clama los justos al Señor, y el Señor los oye. Nosotros creemos que tú nos impulsas, nosotros creemos que tú no eres un Dios solo,
acceso a la sabiduría y al placer. Es sabiduría. Pasar tiempo en la escritura. La semana pasada, nosotros comenzamos a contestar la pregunta acerca de qué es el llamamiento. Hoy comenzamos con el día número 35 de enseñanza. Es el día número 35 de enseñanza. Y estamos contestando acerca de lo que es el llamamiento eficaz. Buscamos varios versículos, como Efesios, capítulo 1, 18, 20. Buscamos muchos versículos, pero definimos lo que era el llamamiento eficaz, diciendo que es una obra de Dios. Y ve el poder omnipotente de Dios. O sea, Dios lo vemos en acción moviendo a obrar de nuestra vida. Y que es una obra hecha por su libre amor. O sea, no podemos decirle a Dios qué debe o qué no debe hacer cuando Él derrama su gracia o cuando Él llama a alguien. Él llama a uno y a otro. Hablamos que en su tiempo aceptable Él invita y trae a Cristo a la gente por su palabra, usando la palabra y por su espíritu, y buscando la semana pasada un montón de versículos donde se muestra a Dios trabajando en el corazón, haciendo su llamado, usando la palabra, el testimonio de los creyentes, la obra poderosa del Espíritu. Tocamos aquel pasaje donde se habla del lavamiento, de la regeneración y de la renovación del Espíritu. Y dijimos que cuando Él hace esto, Él salvíficamente ilumina las mentes de ellos. Él los hace voluntarios. ¿Por qué los hace voluntarios? Porque antes de que Él logre esto, la gente no se lanza a ser voluntario para la obra de salvación y para seguir a Cristo. La Biblia enseña claramente que antes de que Dios suceda el corazón y cambie el corazón, el ser humano huye de Dios, se esconde de Dios y aún aborrece a Dios. Y Dios fue el que dijo que a través de la Escritura vemos cómo Dios, que conoce los corazones, dice que cuando Él vio sobre la tierra, sobre los hijos de los hombres, a ver si había alguno que buscase a Dios, no halló ni siquiera uno. Y justo porque no halló ni siquiera uno, entonces también había algunos buenos. Y tampoco halló ninguno. Todos habían pasado. Todos habían muerto. Y esta enseñanza se deja ver a través de la vida de Cristo y Pablo lo repite también. Por lo tanto, es una verdad que le toca. Cuando Dios trabaja, Él tiene que hacer un llamamiento eficaz. El último versículo que leímos la semana pasada, creo que fue Mateo. Yo sabía que estaba pasando. Pasa algo raro. Muy raro. Exacto. El último capítulo que leímos la semana pasada estaba relacionado con Juan 6:44 y con 2 Corintios 6:1. En 2 Corintios dijimos que el tiempo del recibimiento del Evangelio es hoy, porque dice: el tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. Y aquí tiempo aceptable y aquí el día de salvación. Luego leímos el texto que conocemos del mundo. Juan 6:44, ninguno puede detener
Si el Padre que me envió no le trajera, yo lo resucitaré en el día postrero. Finalmente leímos, este fue el final, segunda de Tesalonicenses 2:13-14. Lo tiene escrito ahí, ¿verdad? Donde dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, hermanos, amados por Dios, de que Él los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe, la verdad, a la cual Él os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de Dios. O sea, el medio para llegar a Cristo es el evangelio. Pero el que hace que el evangelio sea poderoso en nuestra vida, Él dice que fue el Espíritu, que nos santifica. ¿Ven? Lo dice claramente. Él nos separa, Él nos santifica. Y también Él hace que la verdad cobre sentido en nuestra vida y que sea creída. Miren, hoy vamos a continuar contestando esta pregunta y la vamos a terminar. Pero vamos al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, muy conocido también este texto por cada uno de nosotros. Padre, te ruego que hables a nuestra vida por medio de esta palabra que vamos a estudiar en esta noche. Ezequiel, ahora se pone su pueblo. En Ezequiel capítulo 11 vamos a estar leyendo los versículos del 11 al 21, pero el énfasis en ese versículo va a ser el 19. Mira lo que dice en Ezequiel 11, el 17 al 21, leo. Y por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Mira, continúa diciendo: y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré de la tierra de Israel. Israel, ¿verdad? Dios. Y volverán allá, y quitarán de ellas toda su idolatría y todas sus abominaciones. Y mira lo que dice Dios que va a hacer con el pueblo. Lo tiene que hacer porque el pueblo es rebelde, porque tiene un corazón duro, porque sus pensamientos son de continuo a su mal. Hay una parte de la Escritura donde dice que ellos son como el etíope. Cambiará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Son un pueblo habituado a la maldad. Tanto es así que estas personas, muchos de ellos, a través de la historia de Israel, ustedes han visto que ellos han visto las señales de Dios. Ninguna otra nación tenía un Dios como ellos que se mostraba y mostraba su comunión y hacía milagros y hacía protestas. Pero con todo eso, el pueblo endurecido permanecía en qué? En sus pecados. Y es que tú puedes ver todos los milagros del mundo y todas las señales del mundo, pero si tú no tienes un corazón cambiado, vas a menospreciar aquello que es sagrado. Entonces aquí nos dice, en el versículo 19, y le daré el corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Lo que no tenían el legislador, a estas personas que él recogería de entre las naciones, él les daría un corazón y un espíritu nuevo. ¿Para qué? El texto no lo dice. Él dice: y os daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Quién da el corazón y quién pone el espíritu? Dios. Y de momento dice: y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne. La dureza del corazón, ¿quién puede removerlo? ¿Quién puede quitarlo? Dios. Y les daré un corazón de carne. ¿Para qué es el corazón de carne? ¿Para qué es el espíritu nuevo? ¿Para qué es el corazón nuevo? Para hacernos voluntarios. Porque antes de eso no éramos voluntarios. Éramos voluntarios para hacer todo lo malo. Y nuestro corazón nos inclinaba a él. Pero ahora, cuando Dios hace esa operación, hay cosas nuevas que se meten en el alma. Deseos
para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea por Dios. Estas personas, al recibir la transformación que Dios hace, son capacitados para vivir amando lo que Dios ama y haciendo lo que Dios ordena, caminando en pos de Él. En el versículo 21 dice lo que sucederá con aquellos que no serán cambiados. Dice, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice el Señor. ¿De qué está hablando? Otros a los cuales Él no les opera, pero también les ha hablado el mensaje de muchas formas. Él los deja en sus propios caminos para que cosechen el fruto de sus propios deseos y saquen el fruto de su maldad, y su maldad les alcance, y su maldad los destruya. Y se cumple también lo que dice el profeta Jeremías: matará al impío su maldad. Es una realidad de lo que dice la Escritura. En Ezequiel, en ese mismo libro, en el capítulo 36, vaya conmigo a Ezequiel. Acuérdense que estamos hablando del llamamiento vital y de lo que ese llamamiento causa o opera en el corazón. ¿Verdad? ¿Qué es el llamamiento vital? Cuando Dios habla, sus hijos lo escuchan. Jesús lo dijo: mis ovejas oyen, pero no se quedan ahí. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Dice también. O sea, hay un efecto de ese llamamiento. Hay una reacción, hay una respuesta. Dios transforma el corazón. Y ahora podemos entender lo que dice el Salmo: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿Qué significa? Dios actúa con su poder y el pueblo, recibiendo vida y siendo transformado, dice: ay, yo quiero estar en vida en este caso. Pero en Ezequiel 36, que es de vamos a leer los versículos 24 al 27, habla y repite lo mismo. Dice: yo os tomaré de las naciones. ¿De dónde Dios recoge su pueblo? De las naciones. Y no tan solo de Israel, ¿sabes? A través de la Escritura vemos que el plan de Dios era bendecir a través de Abraham y de su simiente, que es Cristo, toda, ¿verdad?, la familia de la tierra. O sea, Dios tocaría y llamaría a gente de entre toda tribu, lengua y nación, como también lo dice en Apocalipsis. Y dice: yo tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de toda vuestra injusticia y de todos vuestros ídolos los limpiaré. O sea que cuando estás en llamamiento, esto te deja en el estado en que te encuentras. Él te da un buen chapuzón y te lava con el jabón más poderoso que existe. Él te limpia. ¿De qué? Ahí dice: de tu inmundicia y de todos tus ídolos. ¿Por qué? Porque, como decía un escritor cristiano llamado Calvino, el corazón humano es una fábrica de ídolos. De hecho, toda persona que no
Continúa diciendo el texto. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Si tú has creído en Cristo, ¿quién no es? El Espíritu. Así que el creyente ahora, en quien habita el Espíritu, porque todo el que es guiado por el Espíritu Santo es hijo de Dios, y todo aquel que no tiene Espíritu no es de Cristo. Pero el que tiene el Espíritu, el creyente, teniendo el Espíritu, es guiado por el Espíritu. Como cantamos, por tu Espíritu. ¿Ven? Y Él nos hace que andemos. Esto es importante para que es una pregunta. Él nos hace que andemos. ¿En qué? En sus estatutos, en sus preceptos. Y caminemos practicando las cosas. ¿Porque nos salvarán? No. Porque le son agradables. Porque describen lo que a Dios le agrada. Y el creyente lleno del Espíritu vive para adorar y para agradar. Hay un cántico que dice: vivo para adorar, vivo para adorar, contigo. Nosotros, habiendo sido salvados y guiados por el Espíritu, ahora vivimos para adorar. Juan, capítulo 6, versículo 45. La Biblia dice que Dios no tan solo cambia nuestro corazón, sino que cambiando nuestro corazón, escuche bien, cambiando nuestro corazón, Dios también se vuelve nuestro ministro. Por su espíritu Él nos enseña. Dice el texto en Juan 6, 45. Escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que va al Padre que aprendió de Él, viene a mí. Note, Dios cambia el corazón y nos da una nueva disposición. Dios enseña a estas personas que traen. Estas personas, siendo cambiadas y siendo enseñadas por Dios, tienen un nuevo deseo, el deseo de ir a quién? A Cristo. Que cuando una persona corre a Cristo es porque el Espíritu está operando en él y el Padre le está enseñando. En Efesios capítulo 2, versículo 5. Nos dice: ¿para qué Dios nos llama a esta vida? ¿Qué se propone Dios? Su llamado. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia sois salvos. O sea que este llamado eficaz tiene que ver con la unión con Cristo, la participación de Él y las cosas que pertenecen a la vida. Dios nos llama eficazmente a participar de la vida. Mientras tanto, las personas permanecen muertas. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 al 13, nos muestra cómo opera ese llamamiento eficaz desde la parte del cielo y desde la parte de la tierra. ¿A qué me refiero?
lo que respecta a la soberanía de Dios y lo que respecta a la voluntad humana. Aquí dice, por tanto, amados míos, recuerden, esta pregunta la vamos a terminar casi ahora, para comenzar la pregunta nueva, donde los hermanos te van a leer cómo es. Dice allí, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no tú en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi presencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temor. ¿A quién Pablo le está diciendo esto? A los creyentes. ¿Qué hacen los creyentes mientras están en la tierra? Se ocupan de qué? De su salvación. ¿Y qué significa ocuparse de su salvación? Que ellos son los que se mantienen salvos a sí mismos. Que nació del corazón de ellos. Que fue por su propio poder y su propia habilidad. Eso es lo que significa. El próximo texto, mira eso. Porque la gente usa ese texto y se olvida del próximo. Pero ¿qué sí nos enseña ese texto? Que en la tierra la labor que le corresponde al ser humano, al cristiano, habiendo sido transformado por Dios, de ocuparse en las cosas para lo cual Dios lo ordenó. Si Dios te ordenó para la salvación, y ahora la salvación en tu vida, tú eres salvo, y el camino tuyo de vida es salvación, pues tú te ocupas en el camino de la vida, en el cual has sido puesto por quién, por Dios. ¿Por qué? Porque fue allí donde Dios puso el deseo. Acuérdense que antes no éramos voluntarios, pero ahora dice en el próximo versículo, en el 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Fíjense que estos creyentes ahora se ocupan con temor y temblor, porque habiendo nacido del cielo, habiendo recibido un cambio de corazón, como lo dicen las escrituras y los textos que hemos leído, ahora ellos caminan con sus anhelos en sincronía con el cielo. Y ellos lo hacen con temor y temblor, porque ellos temen y tiemblan delante de la presencia de Dios y les llama. Y saben que lo que Dios les dio no es real. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, termino con esta pregunta en estos momentos. Cita lo siguiente. Miren lo que Dios le dijo a los Israel que Dios haga. Y es necesario que Dios haga esto, porque si Dios no lo hace, nuestro corazón seguirá nuestra voluntad. Y nuestra voluntad, sin Dios, nos separa. La voluntad humana no nos acerca. Así que esto es un asunto entonces de tu voluntad. Antes de Dios, es tu voluntad después que Dios transforma el corazón. Mira lo que dice, y circuncidará Jehová, 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué más claro que eso? O sea, que desde el Antiguo Testamento aún en Deuteronomio, que eso es la segunda ley, Dios está diciendo que la única manera en que este pueblo va a amar al Señor de todo su corazón y a seguirle en fidelidad es que Dios circuncide su corazón. A través de la historia del relato bíblico vemos que en Israel hay un pueblo dentro de un pueblo. La Biblia le llama un remanente escogido por gracia. Esas personas han sido circuncidadas del corazón. Y a este pueblo se le ha unido los gentiles de entre las naciones. Y dice la Biblia que de ambos pueblos Cristo hizo uno. Y todos ellos tienen en común lo mismo. Su corazón ha sido circuncidado. Ellos son la verdadera circuncisión. Los que en espíritu le sirven al Señor. Y son circuncisos porque fueron circuncidados, como dice la Biblia Escritura, no con mano humana, sino por la que viene de Dios. Y Dios lo está diciendo desde la segunda ley de Deuteronomio. Y circuncidará Jehová, tu Dios,
Solo los elegidos son eficazmente llamados. Estamos relacionados. Solo los elegidos. Y cuando hablo de los elegidos, obviamente, ¿de quién hablo? Hablo de las ovejas, del remanente, de la iglesia, tanto judíos o gentiles, o bárbaros y excitas, o gente esclava o gente libre. Hablo de todos los que por la gracia han creído. Estos son lo que la Biblia le llama los llamados. Hace unas semanas atrás, cuando comenzamos este estudio, dijimos que la palabra llamado tiene varios significados y que los significados se los dan en contexto a algunos de ellos. En la Escritura, la palabra llamado, por lo general, en el Nuevo Testamento se refiere a los escogidos. Por ejemplo, a los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, sabiduría y poder de Dios. ¿Ven cómo se usa la palabra llamada? Ahí se refiere al pueblo escogido, pero hay textos donde no se refiere al pueblo escogido. Hay veces que la palabra llamado nos habla de un llamado general que Dios hace a las naciones. Por ejemplo, Dios manda a todas partes, en todo lugar, que los hombres se arrepientan de sus llamados. Se arrepienten todos los hombres. Muchos son los llamados, por ejemplo, pero pocos los escogidos. Ahí llamados no se refiere a los escogidos y usa la palabra escogido para diferenciarlos. Y estas palabras confunden a muchos, porque no se dan a la tarea de ver el contexto y lo que Dios quiere decir con ellos. Primeramente, voy a contestar la pregunta sobre ¿solo los elegidos son eficazmente llamados? Diciendo lo siguiente: solamente ellos se llaman. Aunque otros también son llamados de forma externa. Hay un llamamiento externo que se hace por el ministerio de la predicación. Cuando nosotros predicamos, nosotros no le predicamos específicamente a los elegidos. Dios nos manda a ir a todas partes y predicar el Evangelio. Y en ese llamado, algunos recibirán un llamamiento interno. Y se operará en ellos todo lo que discutimos sobre el llamamiento eficaz. En otros, ellos escucharán la palabra. Y puede que produzca ciertas emociones, ¿saben? Algunos aceptación por un tiempo. Estos son los que oyendo la palabra la reciben con gozo, pero luego viene el sol y la seca, por lo que las cosas de la vida se les entregan, ¿verdad? Pero entonces hay otros que reciben un llamamiento interno, eficaz. Estos son los que la Biblia le llama buena tierra, donde cae la semilla y la palabra actúa produciendo el fruto para el cual Dios sembró. Bien. Estas personas que reciben el llamamiento externo también pueden gozar de operaciones comunes del Espíritu. Y usted dirá, ¿es eso posible? ¿Puede un inconverso recibir las operaciones y usar las operaciones del Espíritu? Balaam, Saúl, Judas Iscariote. Judas Iscariote no echó fuera demonios, no predicó en el nombre de Jesús, no los envió a Jesús de los entornos, no se goció cuando veía que los demonios se les sujetaban.
no significa que Dios te ha llamado de manera eficaz para salvación. Porque Judas Iscariote, desde siempre, según Cristo, era hijo de Dios. En ningún momento en las Escrituras Cristo afirmó que era un convertido que se adaptó. Él estaba con ellos, pero él no era de ellos. Porque si hubiera sido de ellos, hubiera permanecido con ellos. Estoy citando a Juan. Estamos captando la idea. Más adelante veremos los versículos sobre esto. Si les doy un ejemplo con respecto, por ejemplo, al pueblo de Israel. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Él sacó a mucha gente. Y todos estuvieron bajo la nube. Y todos atravesaron bajo el mar. Y fueron en cierto sentido bautizados de la nube y del mar. Pero la Biblia dice que de ellos no se agradó Dios. Porque eran incrédulos. O sea, ellos participaron y vieron las cosas espirituales. Participaron de las operaciones y de los beneficios de estar en la presencia de Dios y con el pueblo de Dios. Ellos vieron milagros, ellos vieron señales, ellos comieron del pan, del maná. Ellos vieron la nube y la columna de fuego en la noche y la nube de día. Como en la iglesia presente, muchos estando en el pueblo de ellos reciben muchas cosas y por causa de estar con los santos reciben bendiciones y hay gente hasta que es sanada, aunque mueren en sus delitos y pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que al final lo que importa es que no tan solo sea un llamamiento externo, sino que haya una transformación interna. ¿Estamos captando? ¿Tiene una pregunta, hermano? ¿Quiere decir algo? Pueden suceder estas cosas. Miren, muchas veces Dios usa hasta las piedras para llamar a lo que es realmente el llamado. Vamos a decir para llamar a aquellos que realmente tienen amor, con amor eterno. Aquellos que les prolongó y les prolongará su misericordia. Estas personas que muchas veces tienen el llamamiento externo por la palabra, han recibido el mensaje, y que muchas veces gozan de las operaciones comunes del Espíritu, como las hemos mencionado, por su negligencia y desprecio voluntario de la gracia ofrecida a ellos, son dejados justamente en su incredulidad y nunca vienen a la verdad de Jesucristo. Ellos no amaron la verdad, ellos no se pueden quejar, porque realmente ellos no querían a Dios, no le amaban, no le deseaban. No, Señor, yo quería, pero tú no me queriste. Ay, eso no sucede, nunca sucede. Yo he escuchado por ahí a unos pastores y de evangelistas mencionando cosas como esas porque no entienden las escrituras ni lo que les enseñan a la iglesia. Porque no se han puesto a estudiar la escritura con detalle. Y eso es un error. Porque el que dice que es de Dios debe hablar la palabra de quién? De Dios.
Miren lo que dice Hechos, y aquí es que quiero que los dos hermanos me busquen este versículo. Vamos a comenzar a leer en la Biblia cómo es que este llamamiento eficaz es solo para los elegidos, pero también vamos a ver ejemplos de llamamientos externos hechos a los incrédulos que aparentan por un tiempo ser, pero no son. Busquen el libro de los Hechos, capítulo 13, y leamos el versículo 47 y 48 del libro de los Hechos. Junior, tú vas a usar la Biblia para todos, y la hermana va a buscar la Biblia, nueva Biblia griega. Fácil de leer. Yo voy a leer ese versículo, capítulo 3, versículo 47 y 48. Yo voy a leer eso en Reina Valera, que es la Biblia que mayormente todo el mundo tiene, y luego vamos a ver esas otras versiones. Si alguno aquí tiene alguna otra versión, es bienvenido. Denle el micrófono a los hermanos para que lo lean. Miren lo que dice el texto y leo. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahí está diciendo que Él va a salvar a todos en la tierra. Que todos serán salvos. ¿Eso es lo que está diciendo Dios? No. Pero Él va a ser para la salvación hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. O sea, su nombre va a ser anunciado. Y en las naciones, hasta las más lejanas, escucharán su nombre. Él hará conocer su nombre. Y en medio de las naciones, Él edificará su iglesia. Pero continúa diciendo, para que vean que ese es el contexto, y a los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que estaban ordenados. Vean el llamamiento eficaz. ¿En quién operó el evangelio predicado? En los que estaban ordenados para vida eterna. Ahora, muchos han tratado de destruir el significado claro de esta palabra. Hermano, ¿me puede leer en la versión que tiene? Sí, ¿quién tiene el micrófono? Lee tu versión, versículos 47 y 48 del capítulo 3. Con fuerza, miren. Después de todo, el Señor nos ha ordenado: te he convertido en luz, en ilumine a los gentiles, y por lo tanto te has de llevar hasta personas adoradas del público del mundo. Al oír esto, los gentiles sintieron una gran alegría y celebraron la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a obtener la vida eterna. ¿Qué dice el texto? ¿Quiénes se regocijaron? Los gentiles, porque se dieron cuenta que el evangelio no es tan solo para los judíos, sino que ellos están incluidos. Ellos se alegraron en su corazón y se gozaron bien. Y creyeron, se gozaron y creyeron. ¿Quiénes se gozaron y creyeron? Los que estaban destinados, dice ahí, en esa versión. En la Valera dice ordenado, allí dice destinados por la vida eterna. ¿Qué dice tu versión, hermano mío? Esto es lo que el Señor nos ha ordenado. Yo los he creado para hacer la luz de otras naciones, para que muestren salvación a todo el mundo. Cuando los que no eran judíos escucharon esto, se pusieron muy felices, dieron gracias por el mensaje del Señor y creyeron todos los que estaban elegidos para la vida eterna. Note la manera en que lo dice ese texto.
La versión dice elegido, la versión Valera dice ordenado. Para bien, ¿tú quieres decir algo, hermano? Déjame el micrófono, hermano. ¿Tiene una versión distinta? ¿Cuál versión es esa? Ah, la nueva traducción viviente. Ok, vamos a ver qué dice la nueva traducción viviente. Yo tengo aquí también la de las Américas. Puedo seguir leyendo un montón de versiones. Pero van a ver, continúa leyendo, hermano. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz para los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. ¿Quiénes se convirtieron en creyentes? Todos los que fueron elegidos para vida eterna. Eso está claro. Peleamos con eso. Es algo que tenemos que aceptar. Que no es tan solo un versículo que la Biblia lo dice. Hay cientos y cientos y cientos de versículos que afirman cosas como esta. Todo lo que tiene que ver con la soberanía, los atributos de las perfecciones de Dios muestran eso. Ahora la misma oración muestra eso. Cuando tú oras por el prójimo, ¿qué tú pides? Que Dios lo salve. ¿Por qué pides que Dios lo salve? Porque cree que Él es capaz de salvar. Pero si Dios no es capaz de transformar el corazón, si Dios no es capaz de transformar el corazón, cambiar la voluntad, ¿para qué? Porque supuestamente Dios da tu libre albedrío. Si tú piensas que Dios no es un caballero porque desbarata tu orgullo, tú estás imponiendo a esa persona que se pierda para siempre. ¿Por qué? Porque cuando Dios salva y contesta la oración real, lo primero que tiene que hacer es cambiar el corazón, quitarle de piedra, poner una carne, darle un espíritu y un corazón nuevo, y luego ponerle anhelos nuevos, produciendo en él el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero si Él no hace eso, la persona queda gobernada y regida por su propio deseo. Por una mente que ya está entenebrecida, porque es una mente que no quiere a Dios en su vida, porque no hay que buscar a Dios. De ahí la necesidad del llamamiento eficaz. Lo que pasa es que en ese llamamiento Dios usa la predicación de la palabra, pero note que esa predicación no actúa en todo por igual. De hecho, la Biblia dice que la palabra de Dios dice: actúa en nosotros los creyentes. Así lo dice. Pablo decía: todo lo sufro por amor a los elegidos. Cristo oró diciendo: Padre, no ruego por el mundo, ruego por lo que tú me diste. Pero muchas veces queremos ser, y muchas veces decimos cosas que no son lo que Cristo dijo y enseñaron los apóstoles ni ordenó el Padre que circuncida. Dios es el que circuncida el corazón. Y a través de las edades Él siempre ha tenido pueblo. Un remanente. Si tú estás creyendo, tú debes agradecer a Dios. Porque no es porque era mejor que nosotros. Es por pura gracia. En su amor para con nosotros. Dios nos llamó y nos eligió en el amor. Para que fuésemos adoptados hijos suyos. Por el puro afecto de su voluntad. Para la alabanza de la gloria de su Dios. Creímos.
continuamos contestando esta pregunta de solo los elegidos son eficazmente llamados. Solo los elegidos son eficazmente llamados. Si la gracia de Dios lo dice, nos olvidemos la semana que viene en su mamá y estudiaremos. Bueno, soberano Señor. Gracias. Porque si algo podemos hacer, si pudimos creer, si podemos andar en tus obras, es porque tú operaste en nuestro corazón. Nos diste un corazón nuevo para que andemos en tu palabra, para que caminemos contigo. Si podemos perseverar en ti y podemos ocuparnos en la salvación con temor y temor, es porque tú produces en nosotros, Señor, el querer como hacer, por tu buena voluntad. Gracias, Señor, por esa buena voluntad, que por esa buena voluntad que nos hace nacer por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por esa buena voluntad. No puedo decir de ninguna manera que eres injusto al llamar a unos de manera eficaz y otros no, porque tu palabra dice claramente que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos buscábamos nuestro propio camino, cada cual se apartó por sus propios caminos. Pero en el cumplimiento del tiempo, tú llamas, tú transformas, tú cambias, tú haces todas las cosas nuevas. Nos hace vivir por tu tiempo, nos enseñas a caminar por tu tiempo. Gracias, Señor. A ti sea la gloria y la alabanza por siempre. En Cristo tu Hijo oramos. Amén. Saludos.